buenas tardes, mi nombre es Fernando Barragán y a nombre del Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí agradezco su presencia en esta charla, parte de las actividades del cuarto encuentro internacional de estudios surrealistas que en esta edición lleva el título Las mujeres del surrealismo, motivo por el cual hoy les presentamos a Rosalba Cruz con el tema Mujeres en el surrealismo. Rosalba, muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Hola, no, muchas gracias por la invitación. Encantada de poder compartir apreciaciones sobre el tema. Claro que sí. Rosalba Cruz López es trabajadora social de formación, palabrera, cantautora, poeta y curandera de la voz de oficio. Guitarrista clásica egresada de la Escuela de Iniciación Artística del Instituto Nacional de las Artes. Se ha desempeñado como formadora en el ámbito artístico y cultural con poblaciones vulnerables, creadora de los laboratorios de búsqueda del canto en los que ha compartido conocimiento con más de 1000 personas, en su mayoría mujeres que buscan reencontrarse y reconectarse con su voz, música y con su cuerpo. Actualmente es directora ejecutiva de Cultura, Recreación y Deportes de la Alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México. Rosalba, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y Pues vamos a empezar esta charla que a mí me gustaría más que fuera como, no soy una especialista del surrealismo ni de las mujeres surrealistas, pero sí soy una espectadora pues empedernida del arte surrealista. Y bueno, además soy feminista, lo cual me ha llevado constantemente a buscar y observar la obra de las mujeres surrealistas en la historia. Y quisiera empezar esta charla, este espacio, hablando de una de las dificultades a las que se enfrentaron las mujeres surrealistas en sus inicios, que fue como esta cosa de estar como a la sombra de los hombres, de los artistas surrealistas, ¿no? Siempre fueron como la esposa de o la compañera de, y lo cual en una sociedad en la que les tocó vivir, pues fue como doblemente difícil abrirse camino en el mundo del arte, ¿no? En los espacios donde se podía exponer el trabajo, ¿no? Creo que las mujeres surrealistas han tenido que abrir una brecha importante de la cual ahora muchas mujeres podemos gozar, no solo pintores, poetas, fotógrafas, artistas, y que bueno, pues ese ha sido un gran aporte, un gran logro a la historia de México, ¿no? Ya más adelante ahorita hablaremos de algunas de ellas, pero también esa sería como una de las características que yo creo que podemos platicar, ¿no? Que las mujeres en el surrealismo tuvieron que luchar y lidiar con ser la pareja de o estar al lado de, ¿no? Esa sería una. La segunda característica que yo he visto a lo largo de mi vida como espectadora es que las mujeres que se inclinaron por la corriente surrealista tuvieron contextos socioemocionales muy complejos, ¿no? Bueno, hablamos, por ejemplo, de exilio, ¿no? De incluso trastornos emocionales que incluso me parece que es una característica que les llevó a conectar o a hacer clic con esta onda surrealista, ¿no? Que se vuelve como un recurso en el proceso de cura de estas situaciones de salud mental y emocional, ¿no? Creo que si revisamos un poco la historia de cada una de ellas, podemos notar que la mayoría se enfrentó a problemas emocionales, socioculturales, económicos incluso, ¿no? Que las llevaron pues a amarrarse, a arraigarse a la creación surrealista, ¿no? Entonces quisiera como poner en la mesa estas dos características y pues no sé si hacemos como un diálogo, no sé cuál sea el formato, podría ser. A ver si, como lo prefieras, creo que lo que apuntas son características
muy importantes que lleva el surrealismo, pero que viene desde toda esta historia de la mujer en el arte, ¿no? O sea, el hecho de que pues había sido invisibilizada y no se le había permitido a la mujer participar en el arte hasta, pues bueno, pasando el Renacimiento, que hay ciertos casos, pero como mencionas, ¿no? Siempre había sido la pareja de, la hermana de, la hija de, para poder como que estas mujeres incursionaran en el arte, y creo yo que precisamente es en el surrealismo en donde comienzan a las mujeres a tener como esta luz propia, estas mujeres que dejan de ser la pareja de, aunque sí comienzan siéndolo, ¿no? O sea, sí empieza siendo Leonora Carrington, pues por su relación con Max Ernst, Remedios Varo con Benjamin Perret, pero dejan de serlo, ¿no? O sea, salen y creo que el surrealismo, esta forma de crear, les permite el trascender estas barreras del género, y que, bueno, es muy interesante cómo la obra surrealista de mujeres se diferencia con la obra surrealista de los hombres, teniendo las mujeres surrealistas mucho más, obras más personales, más de explorarse a ellas mismas. Claro, sí, de hecho, fíjate que es curioso porque en el movimiento surrealista había muchísimas mujeres, o sea, no eran minoría. Eso es muy importante también como observarlo, y realmente esta invisibilización en el movimiento se debe a una cosmovisión patriarcal totalmente, ¿no? No es que fueran menos talentosas o que fueran menos mujeres o que fueran una minoría, realmente era una cosmovisión de no permitirles destacar, ¿no? Y si destacaban era por el apoyo de su pareja o de algún padrino, ¿no? Que las arropara, ¿no? Lo interesante aquí es cómo se fueron juntando, conociendo, y hay un momento en la historia muy importante donde 31 mujeres artistas se reúnen en 1943 en Nueva York, donde se hace una exposición importante que es un parteaguas, ¿no? En la historia del surrealismo. Y bueno, esto a mí verdaderamente me conmueve mucho porque eh, fue aglutinándose que pudieron ir abriendo un camino propio, ¿no? Pero sí es muy importante decir que no ha sido una cosa fácil, porque además en este caminar, en este abrirse paso, pues también las mujeres surrealistas han sido estigmatizadas, justo por esta parte de abrir la entraña, de ser como más personal en su obra. Eh, se les ha tachado de locas, de enfermas, ¿no? Desequilibradas. O sea, la tarea de abrir brecha realmente no fue fácil en ningún sentido, ¿no? En ningún sentido. Y creo que es importante destacar como este momento de la historia en el que se aglutinaron para hacer una exposición que fortaleció a muchas, ¿no? Y que incluso les abrió una puerta de proyección hacia otros sectores, ¿no? Para que fueran conocidas, ¿no? Claro. Y bueno, me gustaría, ajá, perdón. No, te iba como a preguntar sobre esta exposición. Si nos pudieras contar más sobre cómo se organizó, cómo se fue gestando, y algunas de las mujeres que hayan participado en esta exposición. Sí, esta exposición fue en 1943 y se organizó en una galería neoyorquina que era de una artista neoyorquina. Se hizo una reunión en México, fíjate, es muy interesante porque se reunieron Frida Kahlo, Remedios Varo y Leonora Carrington. Ellas, bueno, que no, Leonora y Remedios, que no, si bien no son mexicanas, pero bueno, llegaron aquí a México y como si lo fueran, ¿no? Se organizó esta reunión aquí en México y se convocaron a 31 mujeres artistas. Esto es maravilloso porque
finalmente, a lo mejor aunque ellas no se definieran feministas en ese momento de la historia y de la vida, es un acontecimiento altamente feminista. Poder visualizar o concebir una exposición de mujeres sin hombres, y organizada meramente por mujeres, es un acto, históricamente, es un acto altamente subversivo, ¿no? Esto sucedió en 1943 y se vuelve sumamente transgresor, ¿no? Altamente transgresor. También considerando que estas mujeres, por ejemplo, Remedios, Leonora, pues sufrieron trastornos y conflictos emocionales, ¿no? Que también les marcó como un parteaguas en su acción o en su quehacer como artistas, ¿no? Y bueno, ya que menciono a Frida, por ejemplo, que Frida es muy famosa, todo el mundo conoce su historia. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando empecé a estudiar su obra, se decía que, fíjate, o sea, es hasta muy violento, ¿no? Se decía que la obra de Frida no la hacía ella, que se la hacía Diego, que Diego le pintaba los cuadros para que ella los presentara como suyos, ¿no? Se me hace bastante violento de una sociedad que incluso nos cree incapaces de crear, ¿no? Incapaces de tener una propuesta, un discurso, de, digamos, capitalizar una historia a través de la pintura, de la poesía, ¿no? Y así como ella podríamos hablar de varias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en México a Lola Álvarez Bravo, que fue fotógrafa, a Nahui Olin, y a muchas otras que tuvieron que cruzar como itinerario pues de dificultades. Finalmente hoy tú vas a un museo y ves las obras y dices, ay, qué padre, qué fregonas, ¿no? Pero yo creo que la tarea de abrir brecha, de hacerse notar, de proyectar el trabajo, de incluso lograr que la población, la comunidad, los sectores comunitarios quieran ver tu obra, escuchar tu obra, ya es un logro impresionante considerando como todos los tabúes y los prejuicios que existían alrededor de ellas, ¿no? Claro, y bueno, ¿qué otras, por ejemplo, de esta exposición, qué otras mujeres surrealistas participaron en ella? Pues, por ejemplo, Lee Miller, ¿no? Man Ray, por las que recuerdo, ¿no? La verdad que no tengo ahorita los datos, no los alcanzo a ver, sí tengo una lista aquí, pero si quieren se los paso después, pero fueron un montón, ¿no? Esta chica, la esposa de André Breton, que también, imagínate, yo no puedo imaginar cómo sería ser la esposa de alguien tan importante en el movimiento, ¿no? Y desmarcarte, ¿no? Desmarcarte, construir tu propia identidad, diferenciarte, ¿no? Diferenciar la identidad de tu trabajo, de tu esposo que tenía una presencia importante en el movimiento, ¿no? Claro. Pienso que sí debió ser súper mega difícil. No creo que haya sido una tarea fácil. Ahora nos toca ver como toda la luminosidad generada después de esa gran lucha, pero pienso que ellas les tocó picar piedra de manera terrible, ¿no? Y mucho de eso se ve plasmado en su obra, ¿eh? O sea, yo creo que las artistas, además de abrirnos las entrañas de su historia en sus obras, también no solo de su historia personal, sino de la historia que les tocó vivir, el contexto social que les tocó vivir, social, político, pues podemos verlo en su obra. Esa es la maravilla del arte, que es una forma de documentar, es que es hermoso, es una forma de documentar la historia y tu historia a través de la mirada de una mujer. Por eso es fundamental hablar, o sea, no podemos meter en el mismo costal a todo el mundo, ¿no? O sea, cuando hablamos de las mujeres en el surrealismo, estamos hablando de que es una ventana
desde la mirada de las mujeres, ¿no? Desde su condición sociocultural política, que no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo que te cuente la historia del momento, la historia político-social, que te la cuente André Breton, que te la cuente Lee Miller, ¿no? Son dos miradas distintas, desde tu condición de mujer, desde todo lo que implicó ser mujer, por ejemplo, en 1920, 1910, 1940, todo lo que implica ser mujer en ese contexto político, social y en el contexto emocional, ¿no? Es fundamental. O sea, cuando hablamos del arte surrealista o el que sea, desde las mujeres estamos hablando de eso, desde el lugar que les tocó pisar, ¿no? A estas mujeres. Obviamente, desde una característica de segregación, de discriminación, de lucha, ¿cuál de estas mujeres surrealistas es la que para ti o que te haya marcado más o que te haya interesado más, ya sea por su obra o por su vida? Fíjate que me gusta mucho Leonora Carrington. Las tres que mencioné me gustan mucho. Me gusta Remedios Varo, Leonora y Frida. Y bueno, me gusta también Nahui Olin, que si bien no es escultora, bueno, que no es propiamente escultora, pintora, me gusta también. Y me gusta Frida, me gusta porque Frida habla sin miedo de su herida, ¿no? Ella está constantemente explorando su herida a través de la pintura, porque es la única manera que ella tiene de entenderse, de entender el sufrimiento corporal. Me gusta mucho porque yo, como mencionabas ahorita en la presentación, yo soy curandera de la voz, me he autodenominado. Yo pienso que las mujeres hemos sido arrebatadas de nuestro canto porque nos ponen estereotipos de voz que cantan, ¿no? Las que salen en la tele. Entonces, si tu voz no se parece a esa, entonces asumes que cantas feo, ¿no? Entonces, soy una observadora de la voz desde el cuerpo y llevo más de 20 años observando mi cuerpo para poder recuperar la memoria de mi piel que me ha llevado a recuperar mi voz que canta. Y entonces Frida me gusta mucho por eso, la obra de Frida me gusta mucho por eso, porque ella es una contempladora de su cuerpo. Ella convierte su arte en su observatorio personal. Y entonces es una mujer que necesita estar observando los procesos sensoriales de su piel, de su cuerpo, porque predomina el dolor en él, ¿no? Entonces, ella me gusta mucho por eso, quizá porque me identifico un poco con esta cosa de observar la piel, ella hacía pinturas, yo hago canciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este proceso de contemplación, es una forma de hacer como una bitácora de tu historia y de tu procesos de sanación. Lo interesante aquí es que Frida, por ejemplo, en algún momento ella no se asumía surrealista, ¿no? Porque ella decía que su pintura no eran experiencias oníricas, que era su vida real, ¿no? O sea, uno veía sus pinturas y decías, ay, no manches, qué loco, ¿no? Y ella decía, pues así es mi vida, ¿no? Yo vivo con dolor, no es un sueño, no es algo que me encontré en un sueño, sino que yo todos los días vivo con este dolor, ¿no? Entonces ella en algún momento no se asumió surrealista, aunque se le ha metido en ese cajón, ¿no? Frida, por la parte de Leonora Carrington, me parece bastante mística, hasta cierto punto bastante bruja. Su obra es verdaderamente transgresora con todo, ¿no? Incluso con lo que se venía como creando en su tiempo. Ella me parece una mujer altamente subversiva en todo lo que hacía.
Entonces, eso me gusta mucho. La escultura me gusta porque me parece que son discursos poéticos físicos, ¿no? Tú ves una escultura y estás ante un discurso de una persona, ¿no? Por ejemplo, la inventora del atole. La inventora del atole, pues uno la ve y ya, ¿no? Hasta te puede parecer bonita, pero la escultura es todo un discurso poético, ¿no? Que interactúa incluso con el viento, con el agua, toda la caída, las pendientes que tiene, las líneas, las curvas, todo te puede llevar a hacer una disertación. Es una provocación. Las esculturas son una provocación para la disertación, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, la inventora del atole me gusta mucho porque me parece que es, primero pienso que es como una bruja, ¿no? Que está como con esta recipiente preparando algo, pero también me parece como muy maternal, me parece también me habla como de mucha ternura, de mucho misticismo, que era un poco lo que ella tenía, lo que Leonora tenía, perdón. Y Leonora, por ejemplo, me parece que fue una mujer muy fuerte. O sea, Leonora vivió una historia bastante compleja, bastante violenta, y entonces ella logra alquimizar toda esa experiencia en una fortaleza impresionante que se puede ver en sus obras, ¿no? Y bueno, pues Remedios un poco lo mismo. Remedios se me hace como mística, totalmente como construir un mundo paralelo. La obra de Remedios Varo me gusta mucho porque creo que es como un mundo paralelo donde ella puede disertar o elaborar incluso como toda esta historia también que le tocó vivir del exilio, ¿no? De la guerra civil española. Y si te das cuenta, estas tres que he mencionado, pues vivieron momentos históricos complejos, ¿no? Muy complejos que les llevan a construir mundos paralelos alrededor de su obra que les permiten elaborar de una forma más saludable, menos tóxica y poder ser medianamente funcionales, ¿no? Ese es realmente el aporte del arte, que a mí me parece una maravilla, porque decía un músico irlandés que escuché hace tiempo, decía, es que los artistas sí están bien locos, pero también ellos mismos tienen la cura, ¿no? Y eso las hace un poco brujas en este concepto de bruja, de ser una mujer poderosa, de ser una mujer que conoce su poder y de ser una mujer dueña de sí misma, que voltea la mirada hacia sí misma, porque esencialmente el feminismo, más allá de cualquier otra cosa y cualquier corriente feminista que pueda decir lo que sea, esencialmente el feminismo es voltear la mirada hacia ti misma, hacia tu propia historia, hacia tu propia herida, y a partir de ahí escrutar, ¿no? El discurso que hay dentro de ti, dentro de esa historia, dentro de esa herida. Entonces ellas, yo no lo sé si ellas dimensionaban en ese momento, quizá no, ¿verdad? Pero ellas, su quehacer era altamente feminista. O sea, Remedios, Leonora, el día que escapó para venir a México, o sea, eso es altamente subversivo, decir yo no quiero esto. Hay un poema muy bello de Julia de Burgos que me encanta, que dice, yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, un intento de vida, un juego al escondite con mi ser, pero yo estaba hecha de presentes y mis pies no me permitían ir hacia allá donde los hombres me decían que fuera, y mis pies me decían, ve hacia allá, ve hacia allá. Y cuando yo caminaba hacia el rumbo que me dictaban mis pies, se me empezó a romper la espalda y me empezaron a salir alas. Entonces así me las imagino un poco, ¿no? Un intento de vida, ellas no podían ser un intento de vida, ¿no? Entonces su quehacer fue altamente subversivo.
que nos abrió una posibilidad de vida a muchas otras mujeres muchos años después. Claro, y bueno, quisiera también que si nos, bueno, si nos puedes platicar un poco sobre tu trayectoria, sobre, sobre cómo las mujeres hoy en el arte, cómo es esta vida de la mujer hoy en día del arte en tu experiencia como gestora y como artista. Sí, fíjate que ha sido muy loco porque yo vengo de una familia muy pobre de la región de Hidalgo, la Lagunilla Hidalgo. Mi abuela era curandera, mi bisabuela también, vengo de abuelas curanderas. Mi padre y mi abuela eran cantantes mi padre era cantante de carpas, era un cantante del arrabal. Y mi abuela pues cantaba cotidianamente para curar, para hacer sus cosas. Yo tengo una historia complicada que me lleva a estar muy triste mucho tiempo de mi vida. Tengo 42 años y hasta mis 25 años estuve muy triste, incluso con 3 intentos de suicidio. Por eso me identifico mucho con las mujeres surrealistas. Entonces, a mí lo que me salva, totalmente, absolutamente lo que me salva, es la poesía y el canto. Para no hacer tan larga la historia, yo soy, ¿cómo se dice?, sobreviviente de violencia sexual. Entonces, mis agresores condicionaron toda mi forma de relacionarme con el mundo, con las personas, con mi entorno, destruyeron mis afectos. Cuando sufres violencia sexual, se condicionan incluso tus afectos, cómo te relacionas con las otras personas, queda condicionado todo, tu sexualidad, el mundo, cómo lo ves, tu cosmovisión, todo. Pero hubo una cosa que mis agresores no destruyeron y fue mi voz, fue mi canto. Entonces eso lo descubrí como a los 22 años más o menos, y entre los 17 y 22 años yo tuve una conducta muy chistosa. Yo salía de mi casa y me iba a los museos a ver las exposiciones, iba a ver teatro. A esa edad me tocó el momento de la transición del gobierno de aquí, que en ese momento era el Distrito Federal. Me tocó vivir la transición cuando llegó el primer jefe de gobierno, que fue Cuauhtémoc Cárdenas, y en ese momento de la historia de la Ciudad de México había muchos eventos culturales gratuitos, muchísimos, así era como la cosa más hermosa de la Ciudad de México. Entonces siempre había exposiciones, teatro, conciertos, música. Y entonces fue así que me encontré con la pintura de Frida, que fue la primera que conocí, y la poesía, ¿no? Yo descubro en ese momento, porque empecé a contemplar mi cuerpo, porque decidí curarme, ¿no? O sea, ya después de 3 intentos de suicidio, yo dije, a ver, ya o te curas o ya. Tienes que decidir, no puedes seguir así, la vida no se puede vivir así. Y entonces decido sanar mi herida y empiezo a contemplar mi cuerpo, sus procesos, sus sensaciones y a escribir. Y entonces descubro que mi canto no fue lastimado, era la única cosa que yo podía hacer, cantar, ¿no? Y ahora recientemente descubrí otra cosa, lo descubrí pues así cantando, estaba como observándome y me di cuenta o recordé, la memoria de mi cuerpo me ayudó a recordar que mis agresores nunca me besaron. Entonces, la zona de mi boca es como una zona muy pura, muy virgen, ¿no? Y me gusta mucho, incluso besar, ¿no? Bueno, eso es un poco esto es un poco de lo que hablo, lo que he aportado en los laboratorios de la voz. Total que ya desarrollo todo un itinerario de recuperación del canto, impartido o compartido este conocimiento que me dio mi piel y mi cuerpo, se lo he compartido a muchas mujeres,
y mucho también es a partir de la poesía y la pintura. Yo siempre invito a la contemplación y siempre digo que las palabras vienen preñadas de más palabras, incluso las obras artísticas. Cuando tú te paras frente a una escultura, a una pintura o a la historia de una mujer, en este caso, por ejemplo, ellas, ¿no? Frida, Leonora, Remedios, Nahui Olin, cuando te paras frente a una obra, lo que estás haciendo, si tú te paras como solo mirar, como mirar el cielo, ¿no? No va a pasar nada, pero si te paras frente a una obra como esperando la provocación, siempre va a haber un eco de regreso. Las palabras, ya sea escritas o ya sea en discurso escultórico, ya sea en discurso pictórico, las palabras siempre están preñadas de más palabras. Y en eso se basa el trabajo que yo realizo para recuperar la voz que canta. Yo estoy convencida de que todas las mujeres y todas las personas en general pueden cantar si todo está en su lugar, si digamos de manera abierta estamos ante una provocación del discurso artístico que nos va a provocar nuestro propio discurso que es a partir de esa contemplación, ¿no? Corporal, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, en el caso de Frida, como ya lo mencionaba, pues era una observadora de su cuerpo, de sus sensaciones, del dolor que tenía, ¿no? En su piel, lo que vivía a diario, ¿no? Y bueno, ahorita estábamos platicando y me parece también importante como este tema de la salud mental de las artistas se vuelve importante porque yo la otra vez decía, la otra vez que me invitaron a San Luis, que estuve por allá por San Luis, yo les comentaba que pues quién no tiene pues desequilibrios mentales, ¿no? Y a estas alturas en pandemia, por ejemplo, pues imagínate, ¿no? O sea, ya ansiedad, depresión, o sea, realmente se ha vuelto un estigma a las artistas, ¿no? O sea, como decir, es que pues esa artista está loca o está desequilibrada o está enferma, ¿no? Porque además tú lees como las biografías que encuentras en las redes y van a hacer mucho énfasis en eso, ¿no? En que sí que Leonora estaba en un psiquiátrico, que si Frida se volvió adicta a la morfina, que si fumaba marihuana, que si estaba desequilibrada. Entonces de repente se vuelve una tendencia. Incluso es una cosa que no ha cambiado, ¿eh? O sea, si ustedes ven en Netflix, por ejemplo, los documentales que hay sobre Amy Winehouse, Nina Simone, ¿cómo se llama? Billie Holiday. Las personas que cuentan la historia de las mujeres enfatizan mucho en su salud mental, en sus desequilibrios emocionales, en sus trastornos emocionales y nos roban un poco el foco de la obra, ¿no? De incluso los logros artísticos que ellas, aún con toda esa dificultad emocional, pues ellas logran trascender, ¿no? Y entonces se va un poco como la mirada hacia algo que se vuelve hasta cierto punto morboso, ¿no? Y yo les comentaba la vez pasada que sí es un poco tendencioso y hasta cierto punto, ¿cómo decirlo?, violento, estigmatizar a las mujeres artistas como pues desequilibradas, ¿no? Yo creo que más que un estigma es como, debería ser como una característica que aún viviendo con la ansiedad, que además no es propia de los artistas, ni de las mujeres artistas, no es exclusiva de las mujeres artistas, aún que no es así, ellas logran trascenderlo y logran hacer todo este movimiento surrealista en un contexto histórico que era triplemente difícil como las artistas de ahora, ¿no? Yo creo que también es muy importante mencionar que las artistas que estamos ahora creando, trabajando,
también somos un poco la utopía encarnada de las artistas a las que les tocó abrir brecha aquí en Latinoamérica, en México, ¿no? En este contexto tan machista, tan violento hacia las mujeres, ¿no? Y bueno, ya no sé qué me habías preguntado, Fernando. Creo que me dijiste que hablara de mi trayectoria, ¿no? Pues me considero básicamente una amante del arte y no en una forma como exquisita, así como de, ay, que me crea mucho, como que, ay, me gusta el arte. O sea, realmente creo que es, el arte es una forma de entender procesos. Es como otra ventana a, a realidades que nos pertenecen a más de uno, ¿no? Entonces, pues yo soy una espectadora, totalmente una espectadora, o sea, yo estoy buscando el arte todo el tiempo y es por una razón de la cual estoy convencida, es una convicción de vida así arraigada profundamente y es porque estoy convencida que la belleza salva en todas las formas en que se puede salvar a alguien. Tú puedes, por ejemplo, construir un paréntesis en la vida, en tu vida, en tu historia, abrir un paréntesis, ir a ver una exposición y te arrebatas la vida, un momento del tiempo y del espacio. Y en ese momento de tu historia, abres un paréntesis, un oasis en el que la belleza te salva y te dota de una fuerza que te va a ayudar a resistir y avanzar hasta el siguiente encuentro con la belleza. Entonces me he vuelto muy adicta a esto desde que tenía 17 años, fue la forma en que encontré para resistir y entender mi proceso de cura, mi historia, y pues ha sido bellísimo porque me he encontrado con mujeres maravillosas que incluso compartimos pues acontecimientos durísimos, ¿no? Lo cual también sería un tema de conversación porque, porque las mujeres históricamente hemos sido, ¿cómo decirlo?, objeto de consumo sexual, heterosexual, ¿no? Porque no es lo mismo una mujer heterosexual que una mujer lesbiana. Hemos sido objeto de consumo visual, sexual, y eso sería un tema de conversación maravilloso, ¿no? También es uno de los temas que abordo siempre en lo que hago. Si tú rompes con este estereotipo, si las mujeres rompemos con este estereotipo de imagen para consumo visual heterosexual, no eres aceptada y no es aceptada tu obra, ¿no? O tu discurso, lo que hables. O sea, está bien si hablas de desnudos, está bien si hablas de sexualidad, de erotismo, pero que sea en función de la heterosexualidad. Entonces eso también es un tema importante, ¿no? Que también incluso Frida ahí pues generó como pues que abrió como también la puerta, ¿no? Que fue una mujer abiertamente bisexual, que seguramente le tocó pagar su costo, ¿no? En su momento y que bueno, ahora ya se mitifica y se exalta y se vuelve como una cosa muy hermosa, ¿no? De su historia, pero que en su momento debió ser complejo, ¿no? Romper con este estereotipo. Claro que sí. Y bueno, quisiera ahora que estás comentando sobre esta visión pues patriarcal sobre los roles de género, yo hago como cierta diferenciación o he observado esta diferenciación entre la obra de una mujer y la obra artística de un hombre. Entonces, no sé si tú quieras también comentar algo al respecto sobre cómo estas mujeres surrealistas se entregaron más hacia hacia las pasiones personales, hacia lo que tenían adentro y que muchos de los artistas hombres no alcanzan a develar tanto sus sentimientos o a desnudarse el alma, por decirlo de alguna forma, Claro. precisamente por estos roles de género donde el hombre no puede expresar tantos sentimientos y la mujer sí. Entonces, si quieres hablar un poquito de eso, también estaría padre. Pues es que es completamente cultural, ¿no? O sea, se asume como débil
como un gesto débil de la masculinidad, como ser sensible, ¿no? Hablar de tus emociones, ¿no? Por eso a los hombres socialmente no se les permite ser emocionales, ¿no? Con las mujeres es más aceptable. Sin embargo, creo que en las mujeres no solo por una cuestión cultural, sino por una necesidad de verdad, una necesidad profunda de entender su historia, ¿no? De no volverse locas, de verdad, ¿no? Porque a mí me parece que esta locura que nos mostraban estas grandes artistas, pues es una verdadera belleza, ¿no? Es totalmente un trabajo de alquimia eh, corporal, emocional, ¿no? O sea, esta capacidad de transformar en luminoso algo que fue tan doloroso, ¿no? Y creo que, bueno, culturalmente a las mujeres se nos favorece en esa parte, porque nadie nos va a castigar, nadie nos va a señalar, ¿no? Y creo que eso nos facilita la manera de expresar como esta transparencia, ¿no? De mostrar las entrañas, ¿no? Que también es una forma de desnudarse, y desnudarse tiene realmente como su impacto, ¿eh? Yo se los comparto como artista, por ejemplo. Yo soy muy transparente en mis conciertos y en mi obra soy muy transparente, no tengo miedo de hablar absolutamente de nada y menos de mi historia, no tengo ninguna intención de esconder absolutamente nada, porque me parece que lo que el epísteme de mi cuerpo le puede servir a otras mujeres o podemos como eso, ¿no? Aglutinarnos y fortalecernos. Entonces, cuando tú eres muy transparente en el trabajo artístico, es como quitarte la ropa, ¿sabes? Es así como encuerarte y decir, miren, esta soy yo, aquí estoy yo con las estrías, con la celulitis, las cicatrices y todo, ¿no? Entonces, te muestras tal cual y habrá quien diga, wow, ¿no? Yo también sentía vergüenza de eso, pero ahora que te veo a ti me animo y también lo muestro, o también lo volteo a mirar mi propia desnudez, ¿no? O sea, creo que es un acto de mucho valor, porque también te vas a encontrar con la otra parte que te va a señalar, que te va a criticar, ¿no? Entonces, eh, creo que las mujeres surrealistas fueron bastante valientes para desnudarse ante el mundo, o sea, quedar completamente expuesta y decir, esta soy yo, ¿no? Y que te vuelves hasta cierto punto polémica, ¿no? Porque habrá quien diga, pues como en el caso de Frida, ¿no? Que fue criticada por esta causa que ella tomó de realzar las culturas indígenas, ¿no? De incluso ella adoptar indumentarias, ¿no? De diferentes culturas indígenas, y eso pues llama la atención y se vuelve polémico, y después su sexualidad y todo esto, ¿no? Cómo ella vivía su vida, se vuelve muy polémico y estás muy expuesta, ¿no? Entonces esto tiene un impacto doble. Y ahí, pues más bien la fortaleza, es importante también reconocer la fortaleza que te va dando esta capacidad de desnudarte, porque llega un momento en el que dices, pues ya no tengo miedo, ¿no? De decir, de mostrarme, ¿no? Esta soy yo. Y porque además se vuelve, cuando tú como artista te acostumbras a exponerte, se vuelve un poco adictivo y ya no dan ganas de ser una patraña o de volver a esconderte, ¿no? Ya no dan ganas de eso. Porque también en el estar expuesta hay una retroalimentación, ¿no? Y ya no estás tan sola, y entonces hay otros que también se desnudan contigo, que se comparte. Incluso la desnudez es muy bello porque se vuelve como una metáfora, esto como una cosa de otra forma de hacer el amor a través de las palabras, a través del discurso pictórico, con las texturas, ¿no?
por qué eliges ese color? ¿Por qué eliges esas formas, no? Entonces, se abre también un espacio en el que se comparte la desnudez. No sé si a ustedes les ha pasado, seguramente sí, pero cuando nos reunimos artistas es la desnudez total, ¿no? Así en el discurso, en la tertulia. Se vuelve un espacio donde tienes chance de encuerarte y mostrarte ontológicamente al otro y que el otro se muestre, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa muy bella y muy fuerte también, ¿no? Porque a veces hay desnudez que no, pues como todo, ¿no? Que a veces no agrada o que uno no la puede comprender, ¿no? Entonces, bueno, eso respecto a las mujeres y respecto a los hombres, pues sí, culturalmente no se les permite, ¿no? No sé, en los hombres me parece que es mucho más como una competencia, como la que vivieron históricamente, ¿no? Siqueiros, Diego, Dalí, y siempre como en esta rivalidad de a ver quién es más talentoso, quién es más conocido, quién es más famoso, quién vende más. Sí, pienso que la masculinidad siempre ha estado marcada en este sentido por eso, por ver quién es más grande, quién es más, ¿no? ¿Quién es más tú o yo, no? Y las mujeres no estamos tanto en función de eso, aunque culturalmente también se nos pone a rivalizar en el sentido de competir por la aprobación masculina, ¿no? Siempre estamos como en función de que me apruebe, que me acepten en su círculo, que me permitan ser parte, ¿no? Y ya en los círculos hay como una rivalidad como muy impuesta que las mujeres artistas en este acontecimiento que les contaba logran romper, ¿no? Porque en lugar de rivalizar deciden aglutinarse, deciden unirse y mostrarse como un colectivo, ¿no? Entonces es muy bello. Creo que también sería también un punto como que merece quizás otra mesa hablar de estas condiciones de las masculinidades, ¿no? De los artistas, que incluso les marcaron de alguna forma, pues una forma de trabajo, ¿no? Una forma de expresión a partir de los dogmas de comportamiento, ¿no? Masculino. Pues muchas gracias, Rosalba. Yo creo que por el tiempo pasaremos ahora con las preguntas del público. Comenzaré a leer la primera, que dice, ¿cuáles son los retos para las mujeres en el arte en la actualidad? Pues yo creo que consolidar como los espacios ganados, ¿no? Porque te decía que nosotras somos como la utopía encarnada. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, hoy que ya es ley el aborto, ¿no? Ya no te van a meter a la cárcel por abortar, ¿no? En algunos, en la mayoría de los estados en el país, ¿no? Pero esa realidad que hoy vivimos las mujeres fue un sueño, fue una utopía que se abrazó hace 30 años, 40, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, ¿no? Otras mujeres en su momento histórico lucharon y soñaron con que las mujeres no fuéramos criminalizadas o muriéramos en una cama desangradas por tener o por elegir maternar o no, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de somos las utopías encarnadas, me refiero a eso. Tú eres el sueño que abrazaron mujeres hace 20 años, ¿no? Entonces, las artistas que vivimos hoy una realidad muy distinta a la que vivieron las mujeres artistas de los años 20, de los años 40, somos el resultado de un sueño que se abrazó, ¿no? De un sueño que a veces quizá ellas, como ahorita nosotras que tenemos otros sueños, ¿no? A veces cuando nos reunimos y decimos, ay, ojalá sucediera tal, ¿no? Ojalá un día podamos hacer tal cosa. Y esos sueños se abrazan hasta que germinan y a lo mejor ya no nos tocará a nosotros verlos florecer, pero les tocará a otras mujeres
que vienen delante de nosotros, les tocará ver florecer lo que nosotros abrazamos. Entonces, si me preguntan cuál es el reto de las mujeres artistas, pues es reconocer con esa responsabilidad que somos las utopías encarnadas de ellas, de las que nos anteceden, ¿no? Y actuar en consecuencia, porque a lo mejor no nos toca vivir ciertas realidades y eso no nos permite concientizar de lo difícil que ha sido ganar los espacios para las mujeres, pero nuestra tarea es hacernos conscientes de eso, de aglutinarnos, de seguir generando espacios para que otras mujeres puedan voltear la mirada hacia sí mismas y a partir de eso crear, ¿no? El arte no es exclusivo de nadie, ¿no? Así como el canto, así como se nos arrebata el canto a esta sociedad patriarcal, también se nos arrebata el trazo, ¿no? Y la palabra. Yo creo que estamos en un momento en el que podemos recuperar nuestro ser artista. Así como de repente también tenemos nuestro yo deportista o nuestro yo cocinero, también siempre, todas las personas tenemos un rincón que se conecta con la poesía, con la pintura, con la música, con el arte en general. Y eso nos hará una mejor sociedad, porque el arte es la belleza que salva. En mi cosmovisión, en mi creencia personal, el arte es el verdadero redentor. Hay otra pregunta del público que nos dice que, ¿cuál es tu opinión de que Frida sea tomada hoy como un ícono feminista? Que creo que es una como debate en redes sociales, ¿no? Sobre este rol que Sí, tuvo Frida Kahlo en esos años. es que mira, vamos a les voy a dar mi opinión muy personal. Se le critica por su relación con Diego, ¿no? Porque dicen, ay, si era feminista, ¿por qué no dejaba a Diego? ¿Y por qué tenía esa relación tan corrosiva, ¿no? Tan codependiente, ¿no? Pero realmente, como lo mencionaba hace un momento, el feminismo es eso, voltear la mirada a ti. ¿Por qué? Porque a las mujeres nos educan para no mirarnos, para estar en función de los otros. Siempre son los otros primero que tú. Y siempre es tu hermano primero que tú, tu papá, tu esposo. Siempre todo el mundo es primero que tú. Y si vemos a nuestras madres, es el claro ejemplo de eso. O sea, nuestras mamás se quitan el pan de la boca por nosotros, se los dan a sus hijos, nos han educado en una pedagogía del autodesprecio, ¿no? De nuestros cuerpos. Si tu cuerpo no es un cuerpo canónico, desprécialo y esfuérzate toda tu vida para modificarlo y cambiarlo hasta que sea lo más parecido al canon en turno, ¿no? Y tu vida debe estar en función de los otros y tú hasta el final. Por eso, voltear la mirada hacia ti, priorizarte a ti, es altamente revolucionario. Entonces, desde esa perspectiva, por supuesto que Frida Kahlo era una mujer altamente feminista, desde esta perspectiva. Ahora, el tema con su relación de pareja, a mí me parece que es un tema complejo porque, bueno, por favor, o sea, en México vivimos con un chip metido en la cabeza del amor hasta la muerte, del matrimonio hasta la muerte, que es también un tema que yo soy la Grinch del matrimonio, soy la Grinch de las relaciones monógamas. No considero que es un formato que ya caducó, pero que esta sociedad no está lista para cuestionar ese tema. De repente, hace un par de años me parecía que las nuevas generaciones iban a poner el tema sobre la mesa, pero este año me decepcionaron mucho las generaciones más jóvenes. No digo que no haya como esa capacidad de cuestionar y mirar con lupa como este formato monógamo eterno, ¿no? O por lo menos hasta la muerte. No dudo que haya quienes sí tengan ese valor y la capacidad de cuestionarlo y que estén dispuestos a modificarlo, pero imagínate si en este momento de la historia
Yo a veces cuando digo cosas como de la monogamia es una herramienta del patriarcado para el control de las mujeres, bla, bla, bla. Cuando digo estas cosas, empiezo a ver como las caritas y todo el mundo se espanta y todo el mundo como que me tacha un poco de loca o de amargada o no sé. Imagínate, en el tiempo de Frida debió ser muy complicado. Además, vivir o sea, como ser una mujer sola con esta historia que le tocó vivir, debió ser muy complejo. Y yo creo que no hay un feministómetro. O sea, esta cosa de medir los feminismos, así de, ay, a ver, ¿qué tan feminista eres? Me parece una locura. Mira, yo, por ejemplo, también siempre digo que nuestras abuelas, o sea, ustedes visualizan a sus abuelas, bisabuelas, que yo creo que ni les pasaba por aquí esta cosa de feminismos, y si tú revisas su historia, pues eran altamente feministas. Por ejemplo, un acto altamente feminista para nosotras las mujeres es tu madre que te susurraba al oído cuando eras niña, cuando eras una adolescente y te decía, estudia, estudia, mi amor, para que no tengas que vivir lo que yo viví. Eso es altamente feminista. O resistir toda la violencia, lavar ropa ajena para que funcione una familia, hacerse cargo de una familia, hacerte cargo de tus emociones, es altamente feminista. Creo que hay una confusión ahí que también merece una mesa de debate, porque tenemos como confundidos los conceptos del feminismo. Y en lo particular, para mí, para Rosalba, el feminismo, una es mirarte a ti, priorizar tu vida, tus necesidades emocionales. Eso es absolutamente subversivo. Y cuando tú empiezas a priorizar tus necesidades, el mundo y los que te rodean se van a colapsar y se van a escandalizar, porque eso va en contra de lo que la sociedad nos dice que las mujeres debemos hacer. Número uno. Y bueno, número dos, pues yo creo que debemos ahí cuestionar cuáles son las acciones subversivas. El feminismo esencialmente también es algo subversivo, algo revolucionario. Entonces, si tú empiezas a observar, por ejemplo, la historia de tus abuelas, de tu mamá, de tus bisabuelas, y empezar a mirar con lupa cuáles eran las conductas subversivas que en su momento pues les tocó vivir, ¿no? Por ejemplo, mi abuela se fue de la casa de mi abuelo, se divorció porque 3 veces intentó matarla, borracho, ¿no? Llegaba y la golpeaba, ¿no? Y se fue con sus hijos, ¿no? Imagínate, estoy hablándote de 1915, no sé, ¿no? Imagínate en ese tiempo una mujer pobre, con un montón de hijos, irse de la casa del esposo para salvar tu vida, para salvar tu vida. Eso es altamente revolucionario y altamente feminista. Y cuando lo miras así, lo abrazas y dices, yo por ejemplo, he escrito algunos textos a mi abuela que la amo profundamente. Ella falleció el año pasado y yo le decía en ese texto a mi abuela que lo más fuerte que ella me enseñó, o sea, si a mí me preguntaran si mi abuela era feminista, si yo les diría que sí, aunque ella ni era consciente de eso. Y lo más fuerte que me enseñó mi abuela fue a desobedecer. Y eso es altamente feminista. Eso es lo que me enseñó mi abuela, a desobedecer. No hay otra cosa. Entonces, si ustedes me preguntan que Frida era feminista, sí, sí era feminista, porque esencialmente Frida nos enseña a desobedecer y a voltear la mirada hacia nosotras, a priorizar nuestras necesidades emocionales, sexoafectivas. Entonces, pues sí, eso. Muchas gracias, Rosalba, muy interesante esta respuesta y esta perspectiva. Y vámonos con la última pregunta y ya de forma breve porque se nos va el tiempo. ¿Qué le dirías a las mujeres que quieren comenzar a ser artistas, a trabajar en el arte? Ay, no, pues que no lo piensen, ¿no? O sea, ya es necesario. El arte es imprescindible, imprescindible. Esto quiere decir que no se puede. O sea, el arte ha marcado históricamente parteaguas en movimientos sociales, en procesos personales.
¿no? O sea, yo les diría que ni lo piensen, que empiecen ya, desde este momento. Sí. Ok, pues muchísimas gracias, Rosalba. Ha sido un placer contar contigo en este encuentro y pues yo creo que con esto damos por concluida esta participación, así que si tienes algún último mensaje también sería el momento. No, pues muchas gracias por invitarme y bueno, yo estoy estrenando un disco recientemente que se llama Concierto para encender luciérnagas en el pecho, que también es una forma de desnudarme ontológicamente. Les invito a que lo escuchen, está en todas las plataformas de música digitales y bueno, pues también pues aprovecho para que conozcan mi forma de hacer arte. Muchísimas gracias por compartirlo y pues bueno, muchísimas gracias por compartirlo. Y pues bueno, también aprovecho el tiempo para agradecer a la Alcaldía Gustavo Amadero y sobre todo a ustedes por acompañarnos desde sus casas o donde quiera que se encuentren en este cuarto encuentro internacional de estudios surrealistas del Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y también a que puedan consultar el programa completo de este encuentro en nuestra página web. Muchísimas gracias y que pasen un excelente día. Muchísimas gracias, Rosalba. Gracias. Hasta luego.